Bien, retomamos el Congreso después del desayuno. Eh, Vamos a empezar la mesa 2, que tiene, igual que la mesa 1, va a tener dos partes. Esta mesa se titula El papel de las asociaciones de pacientes de ictus y de daño cerebral adquirido y las escuelas de pacientes para mejorar la atención a dichos pacientes. Vamos a hacer una primera mesa en la cual vamos a tener a Rocío de la Rosa, que es vicepresidenta de la Federación Española de Daño Cerebral y gerente de Daño Cerebral Andalucía, persona muy colaboradora con la cual hemos tenido una línea de trabajo muy interesante. David Enrique Beltrán, que es vicepresidente de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Almería. Belén Laureano Rico, que es neuropsicóloga, y trabaja en el Centro de Investigación para el Bienestar y la Inclusión Social de la Universidad de Almería. Vino a través, me la encontré porque me la propusieron una persona, un neuropsicólogo, Gustavo Cuberos, que trabaja en Granada, en el cual tengo buena amistad y que además ha sido de las personas que hicieron la guía de ictus que tiene la Escuela de Pacientes, y por tanto a partir de ahí me comentó que Belén era una gran profesional y que había que contar con ella. A mi lado está Elizabeth Navarro, terapeuta ocupacional del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. Y al final, no porque no sea más importante, Joaquín García es enfermero supervisor del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería y persona muy centrada, que trabaja mucho en los pacientes con ictus, ¿no? Eh, Voy a empezar por Rocío. Me gustaría que te situaras en la federación y un poco qué retos tienen las asociaciones de daño cerebral para tener un papel más activo en el ámbito de la planificación de recursos, las necesidades existentes de los pacientes, qué papel debería tener o tiene o qué crees que debería tener las asociaciones de daño cerebral. Escucha, Ah, sí, ahora, así. en primer lugar, me voy a saltar un momento la pregunta que me acabas de hacer, porque con el título de la mesa, el papel de las asociaciones de pacientes de ictus y daño cerebral, eh, tengo que reivindicar el papel que tenemos antes de responder a esa pregunta, porque la mayoría de personas que han tenido un ictus y sus familias saben que una vez que salen del sistema sanitario y les dan el alta, se encuentran absolutamente a la deriva y que es ahí las asociaciones de pacientes quienes tienen un papel fundamental, como comentabas antes, que decía, es que yo no quiero que le pase esto que yo he vivido a otras personas que se encuentren tan solas. O sea, que un papel fundamental. Después, contestando a la pregunta que me haces, pues por desgracia tenemos un papel fundamental en la atención a las personas con daño cerebral por ictus o por otras causas, pero hoy estamos hablando de ictus, pero tenemos un papel muy secundario en el trabajo conjunto con la administración sanitaria. No sabemos por qué a las entidades que estamos altamente profesionalizadas y lo sabéis. En nuestro caso, por ejemplo, el año pasado llegamos a tener 110 personas trabajando. O sea, daros cuenta al nivel que llegamos de empleabilidad y de atención, y todos son profesionales y además altamente cualificados y cualificadas. No se nos llega a tener en cuenta y no se nos tiene una visión, o nosotros consideramos que hay partes del ámbito sanitario o incluso de las administraciones que no tienen una visión nuestra eh, como realmente somos, que somos entidades que prestamos servicios muy profesionalizados con profesionales muy preparados y altamente cualificados. Después, algo que también es un hándicap y que es otro reto a conseguir, y es que no se nos da cabida en el proceso asistencial como un agente más, sino que tenemos que estar continuamente peleando y luchando por nuestro papel dentro del proceso asistencial que se sigue. Otro reto que considero que es muy importante,
y es que se escuche la voz de las personas con daño cerebral y su familia, y también que se escuche a sus profesionales. No podemos planificar desde el ámbito sanitario sin tener en cuenta la visión de las personas que son al fin y al cabo protagonistas de esa intervención que se realiza. Hay que darle más importancia al aspecto sociosanitario como un todo. Nosotros nos encontramos con el problema y puede que de ahí venga la falta que sienten las personas que están afectadas y sus familias de atención, porque es como dos sacos distintos. Por un lado, le salvamos a la persona la vida, le damos la rehabilitación inicial en la etapa subaguda y ahora ya se le da el alta, pasa a la parte de cronicidad y ahí es a la parte social. Y se tienen como dos apartados estancos que hacen que mientras pasa de uno a otro, en medio hay un tiempo que es crucial en el que el 90% de las personas que nos llegan nos comentan que se han sentido perdidas, que no sabían dónde acudir y hay que trabajar más el ámbito sociosanitario, tenemos que estar más unidos. Sería otro de los retos. Otro reto sería que la realidad que nos comentan la mayoría de personas que nos llegan y sus familias no tienen nada que ver con la teoría, porque aquí hemos visto parte de esa teoría y en el día a día lo que a nosotros nos llega no tiene nada que ver. Muy pocas de las personas que nosotros atendemos ha ido una enfermera gestora de casos a su casa. Muy pocas personas le han adaptado o le han recomendado adaptaciones a su vivienda. Yo escuchaba eso y decía, Dios mío, qué bien, qué suerte, pero es que la mayoría de personas que a nosotros nos llegan, esos recursos no los han visto, ni los han escuchado, ni les han llegado. Entonces es importante eh, entiendo que no hay recursos, los recursos son limitados y necesitamos más recursos. Una reivindicación que creo que tenemos tanto desde la administración como desde el tercer sector. Necesitamos más recursos, pero también hay que saber gestionarlos o darle viabilidad a los que hay. Y después otra cosa, un reto importante es darle el lugar que le corresponde, nosotros lo reclamamos mucho, a la familia del familiar experto, porque cuando está en la parte aguda, la persona afectada le están salvando la vida y ahí es su familiar, siempre decimos que no hay personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral, ahí es su familiar quien se hace cargo de la situación y se encuentra pues absolutamente desbordado y sobrepasado por la situación y tenemos familiares que ya son expertos porque llevan muchos años en el movimiento, y que Antonio los conoce, como puede ser Ana, como puede ser Ángel, que ellos saben perfectamente apoyar a esas familias y depende del hospital en el que estés o del profesional que esté en ese momento, que te abra o no te abra la puerta. Si existiera la figura en el caso del ictus y del daño cerebral por ictus, del familiar experto, que no dependa, que esté institucionalizada, por decirlo de alguna forma, que no dependa de que el profesional de turno tenga la buena voluntad o considere que es necesario o que no, porque te pueden abrir o cerrar la puerta. Ahí he lanzado muchos retos. Por tanto, muchas cosas que hay que mejorar, muchos retos por delante y ha salido otra vez anteriormente todo el tema del ámbito de lo sanitario, lo social, esa distancia que hay y que por tanto hay que superar, ¿no? Eh, David, voy contigo. Seguimos con las asociaciones de daño cerebral. Cuéntanos un poco qué hace Brada, qué aportes concretos hacéis como asociación de pacientes con daño cerebral para mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido un ictus. Bueno, buenos días a todos. Yo, como ha empezado Antonio, bueno, agradecer a todos que estemos aquí, pero hay una cosa que es importante, ¿no? Llevo toda la mañana escuchando un montón de cosas de las cuales he carecido, de las cuales no he tenido y a las cuales no se conocen, ¿vale? Entonces yo, perdóname que te dé nombre, pero ¿qué es la manera? Yo quiero hacerlo de una manera positiva, pero ¿qué es la manera? Cuando llega una asociación como Brada, el problema es que al final tú llegas a un mundo que, como en el documental se ha visto, es súbito, ¿me comprendes? Pero en el que tienes que aprender y tienes que aprender todo tu entorno, tu familia, tú como persona y lo demás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahí los profesionales estáis dándolo muy bien y es la manera.
Al principio tú tienes unas cosas que son visibles, cuando es la parte visible sí te trata la gente como con daño cerebral, pero cuando pasa a una parte invisible ya es mucho peor. Ya en verdad es como si no tuvieras nada y tú sigues teniendo las mismas carencias o las mismas mermas o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una asociación como Brada lo que busca es lo que siempre hablamos de manera teórica, pero que sea de verdad, que es la transversalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo soy el paciente o el usuario, yo prefiero decir usuario, que lo haga, pues que mi entorno se dé cuenta de qué es lo que he tenido y ponernos en contacto. Entonces, por ejemplo, nosotros como Asociación Brada tenemos una parte mucho más deportiva. Antes éramos una asociación mucho más sociosanitaria, ¿me entiendes? Pero ahora una parte más deportiva y para interactuar. Para interactuar lo importante no es solo que yo vaya como usuario, sino que las personas que vienen alrededor a esa actividad también se den cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí las dos partes tienen que aprender. Yo soy una persona con daño cerebral y tendré mis mermas y tendré mis cosas, pero la persona que se cree normal también tiene otras más graves todavía. ¿Me comprendes? Entonces, puede pareceros gracioso, pero un poco lo que ha dicho Antonio antes, el chiste, pero que no es el chiste, es la manera. Y tu nueva vida es otra. Cuando tú estás en una situación como esta, tu amnesia, tu afasia, todo eso está muy bien, pero lo que tienes que aprender es a enseñarle a la gente cómo tiene que convivir contigo. ¿Vale? Eso es importante. Y que te traten con normalidad. Aquí ha tenido que venir una pandemia para hablarnos de la nueva normalidad. No, la nueva normalidad la sufre un paciente con ictus cuando despierta. Ese es el problema. ¿Me comprendes? Y esa nueva normalidad la tiene que asimilar toda la gente que lo trata. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú resulta que no eres capaz de abrocharte bien la camisa. A lo mejor resulta que vas al aseo y te haces encima. Hay muchas cosas que están ahí, ¿vale? Entonces, lo que yo quería, Joan Carles, aquí expresar en el Congreso del ICTU es que en verdad, con todos esos extensos profesionales, con todo lo demás, darnos cuenta de que las asociaciones tienen un papel importantísimo para crear un mundo para ese usuario o esa usuaria, ¿vale? Porque la realidad ha cambiado y esa nueva normalidad debe de existir y debe de hacerse. Entonces, a mí como Brada lo digo así, en la manera, pero me encanta que haya venido Antonio, el movimiento en Cádiz, que la federación exista a nivel estatal, pero que todas estas cosas las pongamos en valor, ¿vale? Yo no voy ahora a reclamar más asistencia de logopedas, más asistencia de terapeutas, más asistencia. Eso está claro y además eso son cosas que deberían de estar. Pero sí es cierto que la federación de esas asociaciones y que el día de hoy, fijaos en el día que estamos hablando, estamos teniendo un congreso andaluz del ICTU en el 2025, ¿vale? En el Día Mundial del ICTU. ¿Vosotros creéis que no sería normal que después de los años que llevamos de democracia, que después de los años que llevamos de una comunidad autónoma como Andalucía, sea ahora el segundo Congreso Andaluz del ICTU? Me parece de chiste. Antonio ha querido ser chistoso y yo también quiero hacerlo. ¿Me entienden lo que? Me parece de chiste, porque somos capaces de mandar gente a la luna y no somos capaces de tener un Congreso al ICTU, ¿vale? Porque somos capaces, y yo tengo que agradecer, y está aquí Belén, del Centro Cívico, del Centro del CERNEP y tal. Yo cuando tuve la desgracia de tener el S, me hablaban de mandarme a Barcelona, a una de las clínicas más importantes, privadas y demás. Y tuve la suerte de que me dijeron que no, que había un centro en la Universidad de Almería que era así. Y es cierto. Y fui recuperado por ese centro de la Universidad de Almería y luego fui también a parte privada y todo el jaleo. Entonces, lo interesante es que yo no me tenga que ir de mi ciudad. Para mí fue algo maravilloso el encontrar a esos profesionales, al estar aquí y al verlo. Y mucho más maravilloso, y voy a hacer un poco la bola, el encontrarme con gente de Brada, con gente que ha tenido lo mismo que yo, me comprenden lo que es y que nos seguimos tratando. Y que hemos creado una gran familia. No grande de número, sino grande de calidad, que es lo que ha hecho Antonio, que es el tema. Yo lo que sí pediría, y de verdad no quiero extenderme más para que Joan Carles tenga posibilidad de hacer más preguntas, me gustaría que siento rabia al ver el aforo que estamos, porque es una enfermedad súper grave, la primera causa de muerte y demás, pero sí hay una cosa que me parece interesante, y es que vayáis en alto diciendo a la gente que esta enfermedad come más de lo que parece, pero que vayáis ayudando en bajito a la gente
que la está sufriendo. Porque todos vosotros sois una herramienta para que todos nosotros nos salvemos y todos nosotros nos curemos. Decían antes los compañeros y las compañeras que es verdad que nunca va a volver a ser el de antes, ¿me comprende? Eso está claro, pero tienes que luchar todos los días por serlo. Muchas gracias, David. Me voy a tu lado, a Joaquín. Joaquín, tú como enfermero que de tu experiencia que trabajas en el campo de ictus, ha salido la figura de, después de la atención al ictus agudo, Rocío planteaba el papel que podían tener un familiar experto como un aspecto importante en todo ese proceso. Me gustaría que contaras los retos que crees que hay en la atención integral al paciente dentro del hospital donde tú estás, ¿no? Y de qué manera podéis abordar esos temas tan importantes para los pacientes desde ese primer momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que el reto que nos planteamos desde el punto de vista de enfermería yo creo que es casi la continuidad de los cuidados. En todo este tiempo, sobre todo desde que en el 2018 empezaron a salir unidades de ictus como setas por toda Andalucía, nos hemos súper especializado en hacer cuidados a los pacientes con ictus, sobre todo en fase aguda, las primeras 72 horas. Hemos renovado protocolos, estamos formándolos continuamente, siempre tenemos áreas de mejora, sobre todo nos hemos centrado muchísimo en los ictus isquémicos y ahora yo creo que también tenemos la obligación de centrarnos un poco más en los ictus hemorrágicos y seguir el tratamiento. Y esas 72 horas, tanto a nivel de enfermero, tanto con los enfermeros, junto con las TK, que me han dicho que reivindique su labor dentro de la unidad, que es importante, que es importantísima, porque son las encargadas de realizar los cuidados básicos y quizás los más necesarios dentro de nuestros pacientes. Pero es cierto que una vez que pasan esas 72 horas, como que el problema se ha normalizado, como que está en evolución, y hay un momento en el que nosotros tenemos que ir trabajando con los pacientes y con los familiares porque llegará el momento del alta. Ahí es cuando creo que tenemos un reto que conseguir. Eh, Tanto a nivel de enfermería, como ha dicho Mónica antes, a nivel de fisioterapia, a nivel de terapeuta ocupacional, logopeda. Ahí es donde veo que el principal reto es continuar todo eso. Y cuando hablamos de cuidado hablamos de todo, no solo los enfermeros, sino que esto debe seguir. Y a veces, y desgraciadamente, los pacientes cuando se van de alta pasan mucho tiempo en continuar con sus terapias. Y creo que todos tenemos que trabajar un poco más en la fase posaguda. Desde el punto de vista de enfermería, ya hay en hospitales como el Macarena, en el que se está pilotando una consulta de enfermería vascular post-ictus, que está funcionando muy bien, que nosotros tenemos intención de empezarla, incluso pilotarla desde el grupo andaluz de enfermeros, estamos intentando pilotarla en varias ciudades, y eso es muy bueno porque el paciente al final no tiene esa desconexión y somos capaces de quizás solucionarle dudas que serían bastante complejas de aclarar si tuvieran que venir al hospital, volver a pedir cita o esperar a su cita. Yo creo que ese es el principal reto, la continuidad de los cuidados. Y en ese sentido, el papel del Grupo Andaluz de Enfermería tiene un papel importante en esa línea, ¿no? Y eso que habéis creado me parece que es una línea interesante para seguir apostando por una atención más integral y la continuidad de cuidado. Sí, lo que nosotros desde el Grupo Andaluz queremos es que en Andalucía todos los pacientes se traten igual, con las características y la idiosincrasia de cada centro, con las distintas realidades, como dice uno de nuestros componentes del grupo, Sergio. Dice que cada hospital tiene una realidad distinta, cada ciudad tiene una realidad distinta y nosotros nos tendremos que adaptar. Pero en este caso, Lidia Ruiz Bayo, que es la supervisora del Macarena y la que ha iniciado esta línea, ha funcionado muy bien. Los pacientes están muy contentos, están trabajando junto con las asociaciones, están viendo que el paciente no lo deja solo de la mano, que era el nexo de unión entre primaria y ellos, que nosotros incluso aquí todas las semanas trabajamos con la enfermera gestora de casos para que los pacientes se vayan a casa lo mejor posible. Pero aún así ellos se encuentran como que lo suelta y ya has terminado. Y entonces, estamos viendo cómo poder hacerlo, qué medios tenemos para poder llevarlo a cabo y nos parece una propuesta bastante interesante. Muy bien. Elizabeth, como terapeuta ocupacional del hospital, colaboración entre terapeutas ocupacionales, asociaciones de pacientes, asociaciones de daño cerebral. ¿Cómo es esa relación y cómo funciona en tu caso?
Bueno, en primer lugar, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a Patricia, que haya contado con tantísimas terapeutas ocupacionales aquí. Como bien decís, desconocéis esto, ¿vale? Muchas de las familias, y queremos hacer un poco de reivindicación de la terapia ocupacional dentro de las asociaciones, ¿no? Creemos que el enfoque que tiene la familia y el entorno es un enfoque integral, es un enfoque holístico, y esa es la bandera que mueve la terapia ocupacional, ¿no? Y necesitamos que toda esta rehabilitación post, ¿no? Que no se quede solo en una rehabilitación, sino, como decía José Antonio, que sea una habilitación, ¿no? A decir, tengo esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este déficit? Y creo que las asociaciones y la terapia ocupacional es el puzzle perfecto para poder llegar a ese consenso. Si las asociaciones cuentan con terapia ocupacional, creo que se mejoraría el acceso a los recursos comunitarios. Hemos hablado muchísimo, ¿no?, de cómo unir lo sanitario con lo social. Pues creo que la persona que puede ligar esos dos accesos, porque la terapia ocupacional, como bien sabéis, es una ciencia sociosanitaria, es quien puede ligar el salgo del hospital, salgo de esa unidad de rehabilitación, me voy a mi casa, ¿no?, me voy a una asociación, y cómo ligo todo eso para poder ser completamente pleno, autónomo con lo que tengo o con lo que puedo llegar a tener, ¿no? Otro aspecto importante sería la promoción en la participación social, ya lo venimos diciendo, que las asociaciones son un lugar de encuentro, de participación activa, lo decían desde Brada, ¿no? Ellos han apostado por el deporte. Cada asociación apuesta un poco en la medida de cómo está y cómo se financian, porque sabemos luego el problema que tenemos de financiación de, ¿verdad?, de asociaciones y de federaciones. Entonces, bueno, pero la terapia ocupacional creo que puede guiar y diseñar actividades inclusivas, porque no nos olvidemos que la motivación mueve al mundo y la significación es ocupacional, ¿vale? Entonces, desde ese aspecto creo que puede ser muy interesante. Y por último, una continuidad en esos servicios de rehabilitación, puesto que hablamos de la ventana de las 72 horas en esa rehabilitación del ictus, no nos olvidemos de los ictus cronificados, ¿no? No nos olvidemos de ese ictus cronificado del que nos olvidamos, del que les damos sus 10 sesiones de continuidad y se acabó, ven al año siguiente y te volveremos a dar otro poquito, ¿no? Entonces sí que es verdad que podemos trabajar desde las asociaciones en esa continuidad, en esa compensación, ¿no?, de los posibles secuelas y del posible déficit, y en la habilitación de las personas con ictus para que se encuentren de la mejor manera posible y lo más autónomas posibles dentro de su entorno, de su contexto y de su familia. Muy bien. Belén, vamos a entender un poquito más el papel del neuropsicólogo, ¿no? No hay neuropsicólogos en el sistema sanitario, que es un tema tal. ¿Cuál es el papel del neuropsicólogo en la mejora de la atención a los pacientes con ictus? Y ¿cuáles son los principales cambios sobre los que hay que actuar por parte de un neuropsicólogo, de una neuropsicóloga como tú, con los pacientes con ictus? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a que un neuropsicólogo sí esté en una mesa como esta y en un espacio como este. Creo que somos los grandes ausentes, como bien dices, sobre todo en la parte aguda. Afortunadamente, el después estamos más presentes, pero sí que somos como el recurso humano que a nivel agudo somos tan necesarios y me consta que somos tan útiles y brillamos por la ausencia de estar presentes en este proceso desde el principio. Para explicar un poco el papel del neuropsicólogo o la neuropsicóloga en este caso, me gustaría hacer una pregunta al público que nos acompaña y también el que está online, que es si habéis viajado alguna vez a una ciudad y habéis visitado alguna ciudad con un guía turístico o habéis visitado alguna ciudad sin un guía turístico. Las dos opciones son posibles, ¿vale? Y me gustaría utilizar esta metáfora para explicar el papel del neuropsicólogo. Como un guía turístico, conoce muy bien el papel, el mapa de la ciudad, sabe informar, asesorar y acompañar
en hacer un recorrido por la ciudad mostrando su historia, su trayectoria de la ciudad. Al igual, te aconseja, te da truquillos, te dice atajos que puedes tomar en la ciudad para pues, ver la ciudad de manera autónoma y moverte en una ciudad que no conoces pues, de una manera más cómoda. Pues de la misma manera, el neuropsicólogo conoce muy bien el mapa cerebral y conoce muy bien las consecuencias que tiene el ictus después de venir de manera súbita a la vida de una persona. El neuropsicólogo asesora, informa y conoce la trayectoria vital de la persona y la conecta a esas consecuencias que ha tenido después del ictus y además le da estrategias, truquillos, atajos a nivel emocional y a nivel cognitivo para que esta persona vuelva a manejarse en su vida en la dirección de lo que para él es importante o para ella de una manera lo más autónoma posible. Así que bueno, este es así como yo creo que la aportación. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues bien, el neuropsicólogo en principio explora la historia de vida del paciente porque es fundamental conectar esa trayectoria. Además hace una valoración objetiva de cuáles son los daños a nivel emocional, que gracias a Santonio por esa magnífica ponencia, ya te lo he dicho en persona, pero me ha encantado. Cuáles son las consecuencias a nivel emocional y cuáles son las consecuencias también a nivel cognitivo, que el neuropsicólogo no solo es el que muestra lo cognitivo, el fallo de memoria, no. Todos estamos mostrando aquí la gran necesidad de que haya un acompañamiento en la parte emocional, que somos los que estamos preparados, los que tenemos las herramientas, que es maravilloso que un fisioterapeuta acompañe de esa manera tan humana, pero no tiene las competencias profesionales para hacerlo. Entonces aquí hago un llamamiento bueno, que esta parte pues, se visibilice. Y por último, en la labor del neuropsicólogo pues tiene un poco también esa labor de adaptar todas esas consecuencias, tanto cognitivas como emocionales, con los aspectos vitales de la persona, tanto en la esfera familiar, laboral, la esfera social, con los amigos, todos esos cambios que se dan, puedes tener ahí como pues una readaptación, habilitación, un volver a la vida, ¿no? La vida no está en el trabajo que hacemos dentro de las clínicas, la vida está fuera. Entonces, el papel del neuropsicólogo es junto con, por supuesto, con el resto de disciplinas que son todas necesarias y son como patas que necesitamos todas, pues avanzar en una hoja de ruta en dirección de los valores importantes de la persona. Seguimos, Rocío. Has hablado de la necesidad de que las asociaciones tengan un papel más relevante, que la administración las tenga más en cuenta. ¿Cómo se puede fortalecer la asociación entre asociaciones, profesionales, administración, para que la atención que reciben los pacientes sea la mejor posible? Y hemos visto antes esa desconexión a veces entre lo sanitario y lo social, esas dificultades cuando se cronifican las situaciones, esa historia de los familiares que se sienten a veces en un limbo que no saben muy bien dónde acudir. ¿Cómo reforzar o cómo fortalecer esa colaboración? Pues en primer lugar, creo que creyendo en nosotros, en el tercer sector. En primer lugar, tienen que creer en la potencia que tiene el tercer sector y la capacidad que tiene y la experiencia, que es mucha, porque hay entidades del tercer sector que tienen 40 o 50 años a sus espaldas de trabajo. Después, y ahora que sabemos que se está trabajando, que además Patricia sé que lo está coordinando el plan andaluz contra el ictus, pues es importante que se creen protocolos claros, que desde el ingreso con el ictus hasta que el paciente se va con alta hospitalaria deje marcado cuál debe ser el camino a seguir. También creando protocolos para la siguiente fase sociosanitaria de rehabilitación. Es muy importante y que se nos tenga en cuenta a las entidades del tercer sector en esa parte. También es
muy importante que aceptemos que el ictus que acaba en daño cerebral va a necesitar atención de por vida. Y parece que, como has comentado antes, pues le dan las 10 sesiones y hasta el año que viene que nos volvemos a ver. Y ahí es donde nosotros tenemos un papel muy importante y nuestros profesionales, los terapeutas ocupacionales, son un pilar fundamental de nuestro equipo multi e interdisciplinar, al igual que en la neuropsicología, que lo tenía aquí apuntado, se necesita y no existe en el sistema sanitario de salud. La figura de la neuropsicóloga es muy importante. Pues en esa fase de rehabilitación, que realmente va a ser de por vida, cuando ya sales del hospital con un daño cerebral, has entrado con el ictus, sales con el daño cerebral, es muy importante que se tenga en cuenta. Otra cosa, creando convenios de colaboración que no dejen a criterio o voluntad del profesional el que se pueda o no colaborar entre la administración y las entidades. Es muy importante, de verdad, es muy importante dejarlo todo por escrito, que las palabras se las lleva el viento, pero que al final si las cosas no las soporta un papel, pues dejan de tener validez. Y también es muy importante teniendo en cuenta la equidad territorial, que Andalucía es una comunidad muy grande, que hay una diversidad enorme y que hay mucha diferencia entre provincias o incluso entre áreas sanitarias dentro de una misma provincia. Y es importante que eso se tenga en cuenta y se intente solucionar de alguna forma. Y algo que también consideramos que es muy importante y es teniendo en cuenta la ruralidad. Como ha dicho antes el compañero, ¿por qué yo tengo que irme de donde yo vivo, de donde yo soy? Porque aquí no hay recursos para que me atiendan. En las capitales de provincia hay recursos, más o menos, pero hay recursos. Pero ¿y si ahora tú tienes el ictus y vives en mitad de la sierra? O no tienes recursos o te tienes que ir y abandonar lo que a ti te apoya, tu círculo social. Es muy injusto. Y el código postal de donde vivimos no debería delimitar los derechos que tengamos o dejemos de tener. Creo que esos serían aspectos importantes a tener en cuenta. Muy importantes, ¿no? En ese sentido, para conseguir una mejor atención integral. David, un poco pensando en la implicación de los pacientes y los familiares en las decisiones que se toman, ¿qué estrategias consideran más efectivas? Tú estás en una asociación, Brada, que dices que es como una familia en la cual te sientes muy implicado, pero ¿cómo hay que implicarlos más a los pacientes, a los familiares en la asociación y en el entorno de la toma de decisiones de cara a los pacientes con ictus? Bueno, si tuviera yo esa varita mágica, la ejecutaría, pero sí hay una cosa que es muy clara. Ahí, Joan, hay un tema clarísimo que están diciendo todos los profesionales y es la manera en la que al final tú ya sales del centro hospitalario, ¿me comprendes lo que? Y te da la vida al bufetón real. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú en verdad en la asociación lo que tienes que intentar es, la naturaleza tiene una cosa que se llama simbiosis, que es la manera en la que las dos partes del reino animal se mantienen y viven, ¿me entiendes lo que es? Sin embargo, eso es lo que no está ocurriendo aquí. Me explico. El usuario o el paciente se queda solo, ¿me comprenden lo que es? Entonces, por eso tiene que recurrir a la asociación y tiene que verlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en verdad, como ha dicho antes el compañero Antonio, cuando tú transmites y tú tienes que ver energía positiva y tienes que ver todo lo que has tenido, ¿no? Hablaba otra compañera que ahora no recuerdo el nombre y perdóname necesito el jaleo. Al final todos somos supervivientes. Todos somos supervivientes y cuál es la manera. La asociación lo que intenta es darte a ti herramientas para que tú puedas trabajar mejor. En eso es lo que consiste. ¿Y qué es lo que ocurre? La asociación es la que tiene que intentar que la administración cumpla sus funciones. Y la asociación es la que tiene que intentar que tú tengas todo ese campo de profesionales que llevamos toda la mañana escuchando, que en verdad tenga acceso a ellos. Porque como decía la compañera hace un momento, si tú tienes la suerte de vivir en una capital de provincia, vale, pero si tú tienes la desgracia de estar diseminado por un pueblo, al final no llega a nada.
Pero no solo es que tengas que tener la suerte de tener esa capital de provincia, sino tienes que tener la suerte de que ese centro admita de que tú puedas ir. Porque tienen un ratio. ¿Qué es lo que ocurre? Las asociaciones no tienen ratio. Eso es importante, ¿eh? Las asociaciones admiten a todo el mundo, pero los centros no. Son centros públicos y centros privados y tienen un ratio. Para mí, ahí estamos dejando una cosa que la Carta Magna de España dejó, que es la Constitución, y lo estamos dejando al aire, ¿vale? Y no quiero ahora porque estamos hablando en un aspecto sanitario, pero son cosas que están reconocidas y que estamos dejando sin cumplir. Porque yo, por ejemplo, esta mañana aquí me está siendo muy reconfortante el ver caras conocidas y demás, pero para ver todos los profesionales que hemos visto pasar esta mañana aquí en el Congreso, tú necesitas hacer 10 caminos de Santiago. O sea, 10 caminos de Santiago andando para verlo. ¿Por qué no? Porque tú llegas y no. Tú llegas a tu centro hospitalario y no hay neuropsicóloga, como acaba de decir Belén. Tú llegas después a la logopeda y la logopeda está en el otro centro y tú no tienes. Tú llegas después luego a la terapeuta ocupacional y nada. A ti te dicen que tú no tienes la incapacidad y no sabes cómo tienes que hacerlo y demás. Toda esa es la realidad de un enferma de ISTU, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Las asociaciones están ahí para cubrir ese papel, Joan. O sea, para mí, desde lo que nosotros intentamos, ¿eh? Y tenemos muchísimos defectos, ¿eh? Vamos. Nosotros recibimos críticas constructivas cada vez que nos juntamos, porque tenemos muchos defectos. Como ha dicho Antonio, ¿me entiendes? Tú te das cuenta de verdad de lo que haces y lo que dejas de hacer, pero tienes que seguir trabajando para ello. Joaquín, en el proceso de recuperación de un paciente con ictus, ¿no? El papel de enfermería como persona cuidadora y que tenéis un papel fundamental en todo eso es muy importante. Pero me gustaría que para acompañar al paciente y la familia, ¿no? Promoviendo la confianza en todo este proceso, ¿qué es lo que hacéis que puede ayudar más a que este proceso funcione? Bueno, pues tú mismo lo has dicho. Nosotros lo que intentamos desde el momento que ingresan en la unidad de ISTU es acompañar a la familia en todo este proceso. La misma palabra lo dice en inglés, stroke, es un golpe gordísimo el que reciben y una situación que es inesperada, sobrevenida y que lo ha pillado fuera de juego. Nosotros aprovechamos esos pequeños tiempos dentro de la unidad, que son nuestros en el horario de visita, que a veces sé que es demasiado justo y estamos intentando trabajar para mejorarlo. Todo el personal de enfermería, como he dicho antes, tanto los enfermeros como los auxiliares, lo que intentamos es llegar al paciente, al familiar, e intentar demostrarle que estamos con ellos. Hacerle ver que esto acaba de empezar, que no sabemos cómo vamos a salir, pero sí es verdad que vamos a intentar hacerlo entre todos lo mejor posible. Y luego en este tiempo, creo recordar que 2019, estamos trabajando con un programa de educación sanitaria que se llama Escuela de Familia, que inició Maite Sánchez hace unos años. Y nosotros en ese pequeño espacio de tiempo, que es 1 hora a la semana, una enfermera formada lo que hace es explicarle a los pacientes qué ha pasado. Por qué se ha dado un ictus, qué es un ictus, cómo se podía haber prevenido y qué es lo que seguramente nos vamos a poder hacer para ir beneficiando a nuestro paciente. Bueno, es verdad que ellos salen bastante reconfortados de esa charla. Sabemos que esa charla debería mejorarse, debería ser multidisciplinar, deberíamos contar con mucho más tiempo y con mucha más terapia con los familiares, porque lo que os contaba antes, la continuidad de cuidado es importantísima y los problemas empiezan cuando salen del hospital. Y lo hemos hablado muchas veces con Mónica, y que es verdad que sería interesantísimo ampliar este tipo de grupos, como antes han dicho, con terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, neuropsicóloga, que por desgracia no tenemos, que me ha encantado el ejemplo que has puesto con lo del guía turístico, creo que no lo podía haber definido mejor. Y aprovechar ahí para dar paso a lo que hay, que son las asociaciones, y que a partir de aquí pueden sentirse acompañadas con ellas en el caso de que... En fin, ese es el papel que tenemos las enfermeras en todo este proceso. Acompañar al paciente e intentar que cuando llegue el impacto sea lo menor posible. Muy bien. Elizabeth, desde tu experiencia, hemos hablado de la importancia del seguimiento rehabilitador, de todo este proceso
que es tan importante en los pacientes. ¿Qué carencias detectáis o detectas tú tras la salida de los pacientes del entorno hospitalario? ¿Qué carencias tienen a la hora de poder seguir un tratamiento como el vuestro de la terapia ocupacional? Bueno, pues muchísimas, muchísimas. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? No hay que irse a Sevilla ni a Cádiz. Nosotros tenemos provincias hermanas, que son Granada, Málaga, donde sí que hay unidades intermedias de atención al ictus por post-ictus, ¿no? Y en esa rehabilitación un poco más subaguda y donde se hace una intervención un poquito mayor. El otro día dando intervención, yo trabajo aquí en este hospital, ¿vale? Trabajo con Joaquín en la planta y con mis compañeras TECAES, que son maravillosas, y dando asistencia a 2 pacientes de unos 50 años, los 2 trabajando, más o menos equiparables, ¿no? En secuelas tanto físicas como cognitivas, no nos olvidemos, ¿vale? Un paciente de la comarca de Levante y un paciente de la comarca de Poniente, porque aquí atendemos, nosotros somos hospital de especialidades y atendemos absolutamente a todos los almerienses. Entonces, claro, ese paciente de hospital de Levante se iba a ir con su rehabilitación completa. Se iba a ir con su fisioterapia, con su terapia ocupacional y con su logopedia. Pero es que el paciente que iba a ir a Hospital de Poniente no se va con una rehabilitación completa, teniendo terapia ocupacional en atención primaria. Entonces, contamos solo con 4 terapeutas ocupacionales en lo que es en atención especializada a nivel de la provincia, ¿vale? Para daño, sí. Para daño cerebral, no exclusivamente para tratar al ictus, ¿vale? Porque luego hay más pacientes. Tenemos un equipo móvil que es maravilloso y cumple una función increíble en la atención domiciliaria a esos pacientes con barreras arquitectónicas que no pueden salir de su domicilio. Tenemos la inmensa suerte de tener ahora mismo terapeutas ocupacionales en primaria y con las que podés coordinarnos para todo el tipo de los recursos, bueno, a nivel de domicilio. Pero nos falta todavía mucho, ¿vale? Nos falta llegar a esa continuidad, ¿vale? Porque los pacientes, lo hemos dicho antes, no salen del hospital y se van a tratamiento, se van a su casa. Porque no tenemos recursos, porque no se invierte, donde, como decía mi compañera Fátima, ¿no? A lo mejor sí ponemos un poquito más en invertir en sanidad y quitar de allí y a lo mejor, ¿no? El círculo se haría de otra manera, ¿no? Entonces, sí que las carencias a nivel de terapia ocupacional, tuvo que llegar el COVID, no sé quién lo ha explicado, que tuvo que llegar una pandemia para que nos diéramos cuenta de muchas cosas, tuvo que llegar el COVID para que de 2 terapeutas ocupacionales en esta provincia, ¿vale? Una está aquí, que es Fátima, y el compañero de Huerca Lovera, pasáramos a ser ya más de, yo creo que 20 terapeutas ocupacionales en la provincia de Almería, atendiendo tanto en especializada como en primaria. Aún así, nos sigue pareciendo poco en ciertas zonas y en ciertas comarcas. Entonces, insto un poco a esas gerencias y a esos hospitales a que puedan dar lo que toda persona con un daño cerebral necesita, que es la atención desde fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopedia y de neuropsicología, porque poco se habla del daño cognitivo en un déficit así y poder tener absolutamente los recursos que dicen los protocolos que tenemos que tener, ¿no? Y a veces se queda en papel y no se refleja en la realidad. Muchas veces es así, ¿no? Belén, tú terminas la mesa. Una de las cosas que se ha hablado son las secuelas invisibles, ¿no? Muchas veces hay cuestiones que todo el mundo ve en un paciente que ha tenido un ictus, pero hay secuelas invisibles, ¿no? No sé si somos conscientes en general de esas secuelas invisibles y qué crees que deberíamos hacer para que la gente fuera sensible y estuviéramos más pendientes a la hora de entenderlas y de saber cómo hay que utilizar y qué hay que hacer en ese proceso de reinserción comunitaria del paciente.
Bueno, pues hago un pequeño apunte de qué consideramos secuelas invisibles, ¿vale? Porque, bueno, entre los profesionales quizás es como que lo hablamos como así, como que es algo bien sabido, pero no sé a nivel general y por lo tanto, como estoy aquí, voy a dar visibilidad de esa parte. Las secuelas cerebrales invisibles son todas aquellas que no vemos a simple vista. Cuando una persona tiene un ictus, hay una parte física que es claramente, como bien decía José Antonio, de nuevo lo nombro, evidente. Hay una parte del lenguaje que también, nada más que la persona habla, pues es evidente en la mayoría de los casos, pero hay una parte tanto cognitiva como emocional que no se ve a simple vista. Y hablamos, por ejemplo, pongo algunos ejemplos concretos, pues dificultad para concentrarse en ambiente ruidoso, por ejemplo, la fatiga y ese cansancio, ese agotamiento mental del que se habla cuando a lo largo del día, ¿no? Es como antes hacía 4 tareas, pero es que ahora hago una y ya como que no puedo más. Son, por ejemplo, también todos aquellos problemas de memoria que acompañan a las personas, son todos aquellos problemas de la habilidad emocional, ¿no? Él nombraba la irritabilidad. Pues todas esas cosillas que están ahí son las secuelas cerebrales invisibles. Además, aquí como miembro de la Asociación de Daño Cerebral Invisible que soy, creo que ellos hacen una gran labor de visibilizar todo esto y creo que hacen ahí una labor muy necesaria porque a nivel de la población tenemos un dicho que es ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto en el daño cerebral no es así. Ojos que no ven, corazón que siente. Y hay un pequeño coletillas que ellos tienen ahí como lema, que es después de sufrir un ictus, salgo muy bien en las fotos, pero no salgo también en las resonancias magnéticas. ¿Vale? ¿Qué importancia sí, qué importancia tiene esto, qué relevancia tiene esto, qué papel tenemos que jugar en este sentido? Pues como todos los que estamos aquí estamos en el mismo barco, sabemos que es fundamental dar esta visibilidad, además a todos los sentidos, no solo a nivel de la población general, sino también a nivel de ayudas, subvenciones y demás, porque creo que con este tipo de secuelas hay un limbo que las personas que están ahí como que no son graves, sino que tienen un daño cerebral leve, que muchas veces no es leve, sino que te limita para llevar una vida independiente, significativa, entonces eso no es leve, pues muchas veces se quedan fuera de las ayudas, que creo que ya se han comentado por aquí este aspecto, y se quedan fuera de recibir los apoyos necesarios para volver a tener a entrenar un poco el manejar aquellos cambios, a pesar de que sean invisibles, permanecen en la vida de la persona para volver de nuevo a retomar una vida con significado, sea de la manera que sea, con los objetivos que sean importantes para ella. Y también en este sentido a un guiño de no solo de las ayudas, sino también a nivel judicial. Muchas veces en este ámbito, pues también hay ahí como esa parte, como no se ve, es que no es tenida en cuenta. Entonces, bueno, pues desde aquí creo que todos los que estamos en este barco estamos de acuerdo de que hay que dar visibilidad, que es algo muy importante y en ese sentido las asociaciones tienen un gran papel, están realizando un gran papel, pero no queremos solo que las asociaciones, sino como bien decía la compañera, que haya un puente desde el inicio de visibilizar estas dificultades, porque a la larga son personas que después recurren a los servicios de salud muchas veces pues porque tienen depresión, con un diagnóstico depresivo, claro, si es que estás manejando de manera sin saber un montón de secuelas que no sabes ni siquiera de dónde vienen, que muchas veces la verbalización es, creía que me estaba volviendo loco. Y es como, no te estás volviendo loco. Esto es la consecuencia normal de un daño cerebral. Lo que pasa es que eso, como no es visible, pues no lo hablamos tanto. Entonces, bueno, pues desde aquí reivindicar la tarea fundamental que tenemos todos los que estamos dentro de este barco en dar visibilidad a las secuelas invisibles del daño cerebral. Muchas gracias, Belén. Tenemos una pregunta. Sí. Quiero Que iba a comentar hacer una una pregunta cosa. a ti, pero vamos. Bueno, Di, lo que di, quería di, di. comentar. Aquí ya se ha hablado de un protocolo de atención al daño cerebral en Andalucía, que nosotros como federación llevamos meses intentando acceder a él
y no somos capaces. Si hay alguien que por favor nos lo puede hacer llegar, se lo agradeceríamos mucho, porque se ha anunciado, está publicada la noticia de que existe el protocolo, pero el protocolo no hay quien lo encuentre. Si alguien, lo hemos solicitado a consejería por escrito, lo hemos intentado a través de ti, lo hemos intentado por diferentes medios y nadie consigue pasarnos el protocolo. Así que, por favor, si alguien puede hacérnoslo pasar, lo agradeceríamos muchísimo. Y añado una pregunta que una persona que ha tenido un ictus nos ha enviado. Dice, en ningún momento nadie te habla de asociaciones de pacientes, sino de clínicas privadas que tienen toda clase de rehabilitación, incluido en neuropsicología. Por lo que dice, me gustaría saber por qué no hay más información a los pacientes y familiares de todas las asociaciones y equipos de salud que no pueden ayudar después de salir del hospital. Nosotros estamos donde nos dejan estar. Esa es la respuesta que le puedo dar. Allí donde nos dejan estar, estamos. Donde no nos dejan, no. Por eso es necesario que existan protocolos. Sí. Voy a dar la palabra a Maite un momento. Que he visto. Sí, no, yo solamente, bueno, yo soy Maite, soy del área de participación ciudadana de aquí del Hospital Torre Cárdenas. Bueno, en la actualidad trabajamos con 38 asociaciones y bueno, quería decir a la asociación Brada que yo la verdad que no tenía constancia de vosotros. Entonces ya no sé si vuestra relación con el hospital no la tenéis por algo o porque no lo sabíais. Se ríe, algo ahí. Vale, pues entonces por saberlo un poco, porque se hacen reuniones 2 veces al año, porque al final las asociaciones sois la voz de la ciudadanía, los que reivindicáis a lo que son, pues bueno, con el gerente, con todo lo que es la dirección. Recojo, David. respondo rápidamente. Vale, yo soy el vicepresidente de la asociación, está Pedro ahí. Es cierto que hubo un tiempo en el que teníamos relaciones, es cierto que ha habido otros problemas y en la manera no los teníamos, entonces, pero el presidente actual comenta que sí tendremos esas relaciones, ¿vale? Venga. Bien, pues muchísimas gracias a los 5 por haber estado en esta mesa. Muchas gracias por todo lo que habéis aportado y por las reivindicaciones que habéis hecho unos y otros. Muchas gracias.